Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas hoy.com de Lora Televisión. Desde que el pasado día 19 de noviembre el Congreso de los Diputados diera luz verde a la nueva ley de educación, la llamada LOE o Ley CELA, con la aprobación de 177 votos a favor y 148 en contra y 17 abstenciones, los pronunciamientos públicos, unos de apoyo y otros de rechazo por parte de diversos grupos políticos y asociaciones, no han dejado de prodigarse tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. En unas ocasiones, las opiniones han sido expresadas en tonos moderados y argumentadas, y en otras han sido hechas utilizando medias verdades, medias mentiras, incluso a veces con bulos malintencionados que más que aclarar están confundiendo a la opinión pública. Varios son los puntos de desencuentro y de discusión pública y de debate. Escuela concertada pública, el castellano como lengua vehicular, la evaluación de la asignatura de religión, la libertad de elegir centro, la llamada demanda social, la educación especial y otros aspectos de menor relevancia. Hoy nos vamos a detener en la educación especial. Dada la alarma que ha creado el tema de la educación especial en torno a la interpretación y los miedos a la hipotética desaparición de los centros específicos de educación especial, pues hemos recurrido a una persona que conoce muy bien esta realidad. Esta realidad y este nivel de enseñanza, porque tiene una amplia experiencia y un recorrido profesional muy grande en la educación especial. Y hemos recurrido para que nos informe de primera mano y nos dé su opinión de experta sobre la ley y sobre las verdades y los bulos que se están divulgando en torno a este asunto. Esta persona es Setefilla López Álvarez. Setefilla, buenas tardes. Buenas tardes a este programa de entrevistas de radio, de televisión, de Lora, y un saludo muy especial a todos mis paisanos. Eso es. Yo iba a decir antes que no hacía falta, por el nombre que lleva, que dijera que era de Lora. Pero... Soy nacida en la placita de Santana. Nacida en la placita de Santana, en una casa en la esquina que ya no existe, pero desde allí se divisaba por la ventana la biblioteca, la placita. Tengo esos recuerdos, aunque ya la casa no existe. Del barrio de la Huertecilla. Bueno, pues vamos a dar algunos datos profesionales y académicos de SETE. Así, en primer lugar, que SETE es licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla, es psicoterapeuta de niños y adolescentes de 3 años, certificación por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, es máster universitario iberoamericano en deficiencia mental y trastornos de aprendizaje por la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla y tiene una gran cantidad de cursos relacionados con el tema de la educación especial, de la atención temprana, de la neurología, de la psicoterapia de adolescentes, de la foniatría, etcétera, etcétera. SETE
ha participado como comunicante y como ponente en multitud de lugares, de universidades y centros académicos. Ha dado muchísimos cursos como ponente en centros de profesores de Andalucía y de Murcia. Ha participado en congresos nacionales y regionales, uno de ellos en el congreso de Tecnonec en Murcia. También como ponente ha participado en los másteres de foniatría de la Universidad de Medicina de Sevilla y también sobre tecnología y discapacidad en la Universidad de Málaga. Tiene muchas cosas más. Terminaré diciendo que ha sido ponente y colaboradora del máster SEDETI en la Universidad Pontificia de Santiago de Chile. Ha tenido naturalmente que atravesar el charco para dar sus ponencias. Ha participado y sigue participando en numerosos grupos de trabajo y seminarios permanentes relacionados con el tema del que ella es especialista. Como supervisora y tutora, pues decir que ha sido supervisora de alumnos de pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación. También ha sido tutora de alumnos en necesidades, de alumnos que estén estudiando pedagogía sobre necesidades educativas específicas y especiales. Y también ha sido tutora de practicum, el tercer curso de licenciatura de pedagogía, durante varios cursos académicos. Sigue siendo tutora de práctica de enseñanzas de alumnos en la escuela, en el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Espínola. Y ya para terminar, porque todo no lo puedo leer, tiene un currículo muy voluminoso. Es colaboradora de la Fundación TAS, ha impartido bastantes cursos de formación a los voluntarios de los centros TAS, en los pueblos de aquí cercanos, Los Rosales, Brene, Cantillana, etcétera, etcétera, incluida Lora del Río. Es socia fundadora de la Asociación de Ámbito Nacional de Logopedia y por último decir que en la actualidad es secretaria de la Asociación ESAAC, Asociación Española para el Desarrollo de la Comunicación Alternativa. Sete, yo creo que con este currículo que yo he leído brevemente, yo creo que estamos en condiciones de hacerte ya en Loreña Ilustre, sin pasar por el ayuntamiento, directamente. Bueno, Sete, bueno, si te parece, podemos entrar en materia. Sí, pues mira, yo llevo ahora 21 años trabajando en un centro de educación especial. Y entonces, pues, os puedo contar como desde dentro, cómo funciona el centro de educación especial, los niños que tiene, los recursos y cómo desde dentro estamos viviendo todo esto que se está hablando de la transformación o por ahí de lo que están diciendo también que los centros de educación especial, según esa ley, dicen que van a desaparecer. Nosotros estamos muy tranquilos y creemos que tenemos una etapa muy bonita ahora por delante, ¿no? Porque es el del papel de los centros de educación especial en una escuela inclusiva. Así es como lo interpretamos nosotros. Vamos a ir por parte, porque nos interesa a todos que se aclaren muchísimos conceptos y muchísimas cosas que están saliendo en los medios de comunicación, pero que necesitan precisión. Yo he querido poner de relieve, al leer tu currículo, que tú eres una mujer con muchísima experiencia y con muchísimos conocimientos sobre el tema que estamos tratando, que es la educación especial. A mí me gustaría que lo más breve posible nos explicara cuál es tu trabajo actualmente como psicóloga en el centro en que trabajas. Un centro
de educación especial específico de Sevilla, sí. pero que acoge a muchísimos alumnos y alumnas de toda la provincia. Bueno, pues mi papel, junto con el médico del colegio, hacemos las historias clínicas de los niños que van llegando. Necesitamos tener toda esa información para ver si un niño puede tener crisis convulsiva, cómo se alimenta. En los centros de educación especial tenemos un alumnado gravemente afectado y imagínate que hay un gran tanto por ciento que no se comunican, sí se comunican. Nos comunicamos todos los seres humanos, pero que no tienen lenguaje oral. Pues necesitamos saber de sus padres, de cómo se comunican con ellos, cómo se les alimenta. Tenemos también un tanto por ciento bastante elevado de niños que no comen por vía oral, no comen por boca, por sus problemas, por estar gravemente afectados y sus problemas de deglución. Bueno, pues un tema es eso, la historia clínica, la evaluación psicopedagógica de los alumnos, que las tenemos que ir poniendo ahí en el Séneca, y ya a partir de que tú tienes hecha esa evaluación psicopedagógica, los tutores, que en los centros de educación especial son todos profesores de pedagogía terapéutica. Ellos ya pueden hacer la ASI, la adaptación curricular del alumno. Bueno, pues yo me tengo que ver con algunos centros de la zona, porque hacemos experiencias de escolarización combinada, que no son las modalidades, no es las modalidades de escolarización que hay, que se habla de la A, la B, la C, la D, pero es otra que ya está contemplada y que no somos nosotros los únicos, aunque somos pioneros también desde Autismo Sevilla, pues la mayoría de los niños los tienen en experiencia de escolarización combinada. Y claro, si tú haces una experiencia de este tipo para que tu alumno en el centro de educación especial se va a beneficiar pues de unos servicios como un servicio de rehabilitación, que si vinierais por el centro, algunos cuando entran y lo ven dicen: Dios mío, ni en el Virgen de Rocío hay un servicio de rehabilitación como este. O dentro hay unos tanques, entre tanques y piscinas, para hacer la rehabilitación en el medio acuático. Hay unos servicios de logopedia, una sala multisensorial para los más gravemente afectados. Bueno, en el centro de educación especial hay unos recursos y un personal, por ejemplo, fisioterapeuta, pues solamente lo tenemos en los centros de educación especial. Pero claro, ¿qué pasa? Que determinados alumnos, pues como que necesitan de la parte de sociabilidad fuera del centro de educación especial, porque las habilidades sociales se aprenden estando con los demás. Claro. Claro. Si nuestros alumnos a lo mejor, lo habitual cuando tú te mueves por el centro, pues lo ves que se abrazan mucho, que a lo mejor, no sé, entra un conductor de autobús, un abrazo, le gusta mucho llamar la atención. Si vas con ellos al supermercado, pues le llaman la atención a la gente que ven por allí, y las habilidades sociales se aprenden estando con los demás. Y entonces, bueno, pues nosotros hemos puesto en marcha esta experiencia de escolarización combinada, pero claro, tampoco se puede improvisar. Y también tienes que contar con las personas o con los profesores o con los centros que están sensibilizados y que están dispuestos a esa experiencia y a acoger a esos alumnos. Pues hay que verlo, hay que amarrar al máximo la experiencia para que salga bien. Porque arriesgar no nos vamos a arriesgar. ¿Y estos niños y niñas qué tiempo suelen permanecer en estos centros específicos de educación especial? ¿Te refieres al recorrido? No, ¿A los años? El horario, el tiempo que permanecen. El horario como de un centro día ordinario. diario, un día de diario.
el horario es como de cualquier centro de primaria, de 9 a 2, sí, y con el espacio del recreo. Sí, sí. Bueno, pues eso, yo me dedico al tema también especialmente de la combinada, algunas terapias con los alumnos individuales o de grupo, como las tutorías. Las tutorías, pues hacemos algunas terapias así de grupo, atender a los padres. Después hay una cosa que me dedico porque es mi pasión, que es el tema de las tecnologías en el mundo de la discapacidad. Que, bueno, eso sí que les aporta mucho porque hay quienes, gracias a esos medios tecnológicos, pues pueden comunicarse o pueden acceder al currículum, porque si tú no tienes las manos funcionales, tú no puedes coger un papel, un lápiz, pero sí puedes interactuar con un teclado virtual, con un dispositivo de la mirada, con un pulsador, pues ya le va a dar la posibilidad de poder acceder al currículum. Y bueno, buena parte. Y el tema del centro de recursos, porque nosotros estamos ya funcionando como centro de recursos. Algunos otros centros también, Autismo Sevilla también es centro de recursos. Y entonces suelo atender a los asesoramientos que vienen de centros escolares ordinarios, pues que vienen con su PT, con su familia, vienen alumnos que están en centro ordinario, que vienen a lo mejor a probar algún recurso, a ver cómo pueden acceder a una comunicación, a llevarse algunas pistas por nuestra parte y somos muy generosos porque los que se van llevan de todo. Siempre les digo, venid con un pendrive, que os vaya a llevar programas, que os vaya a llevar... Bueno, Sí, Seti, sí, ya más o menos tú nos has explicado cómo sería el perfil de un centro sí, específico de educación especial. ¿eh? Eh, Ahora podríamos entrar en la otra parte porque hay una serie de conceptos como la inclusión, la sí, segregación, los centros sí, específicos. sí, Tú ya has sí, hablado de los centros específicos. sí, Cuando en la ley CELAR, sí, ¿eh? Que como todo el mundo sabe, está prácticamente aprobada, pero tiene todavía que hacer el recorrido para el Senado y es posible que pueda sufrir alguna enmienda, pero sí. fundamentalmente Mm, en la ley habla de que la mayoría de los alumnos, atendiendo a las directrices de las convenciones de la ONU, sí, deben de seguir en la medida en que puedan en sí, los centros ordinarios de enseñanza. Y por ahí va la sí. inclusión. Entonces, nos gustaría que explicaras muy bien qué significa que los alumnos estén en enseñanza, en régimen de inclusión en los centros Sí. ordinarios. Sí, voy a contar primero qué es lo que tenemos ahora mismo, ¿eh? Mira, ahora mismo, bueno, así los datos son de hace un par de años, pero en España, pues se calcula que hay unos 217.000 alumnos con necesidades de apoyo educativo. De ese grupo, 181.000 están en los centros ordinarios en las modalidades A O y sea que B, sería un ¿eh? ochenta O y sea, tantos por a ciento, tiempo, ¿no? ¿qué? Un 80 y tantos% están en Es centros un ordinarios. 17, es un 17% el que está en los centros de educación especial y en la modalidad que es la C, que es las aulas específicas en los centros ordinarios. Esas dos modalidades no les agrada mucho al Comité de la ONU que vela por los derechos de las personas con discapacidad. Esas dos modalidades no. De hecho, bueno, en Portugal, que después hablaremos, esas dos modalidades, pues han bajado bastante el número y decir que hay 35.000 algo más de 35.000
alumnos en centros de educación especial y en las unidades específicas que hay en los centros ordinarios. Estas unidades de los centros ordinarios suelen ser también cerradas, suelen estar cerradas. Y entonces, pues tampoco entra dentro de esto de los criterios de inclusión, porque cuando se habla de los criterios de una escuela inclusiva, pues de lo que se habla es que los niños aprendan juntos, realicen actividades en conjunto, aprendan a convivir, porque verdad que siempre se ha dicho que la escuela enseña a vivir, pero claro, lo que se dice, a los niños se les está enseñando a vivir sin algunos niños. Una escuela inclusiva es una escuela para todos, una escuela para todos. Pero evidentemente no podemos ser utópicos, Federico, porque es verdad que hay bastantes alumnos de los que están ahora mismo en los centros de educación especial que lo suyo es que tengan los recursos para estar en los colegios de su zona, porque verá, en el colegio de educación especial vivimos como familia, porque no son centros grandes, aunque hay algunos muy grandes, San Juan de Dios tiene 200 alumnos y nosotros llevamos por 115, que vamos cada vez más, pero la mayoría de los centros son más pequeños, se vive como en familia, hay recursos profesionales, todo esto, pero claro, los centros de educación especial no son centros de zona, están lejos y los chiquillos pues no van al colegio con sus vecinos, no están en el colegio que a lo mejor están sus hermanos, están más desarraigados del entorno. De su entorno natural. De su entorno natural. Eso es una desventaja que se pierde. Por otro lado, mira, la mayoría de los alumnos de necesidades educativas especiales, bueno, a lo mejor los que tienen muchos ingresos no, pero piden las becas de educación especial. Yo este año he rellenado 44 becas de educación especial y con estas becas van a terapias por la tarde y van a logopedia y van con esas terapias, van a montar a caballo, van con pues un poco también se podría suplir por otro lado. Pero es evidente que hay algunos niños que están muy gravemente afectados, que tienen seguimiento de paliativo, que han vivido mucho tiempo en una UCI, que tienen una situación clínica muy complicada y que no pueden estar en un colegio ordinario, necesitan unas atenciones muy específicas, enfermeros, médicos, fisioterapia, que se les posicione, unos recursos. Sí. Entonces, pues... A un alumno para que se le diagnostique ¿sí? Como alumno con necesidades educativas especiales, sí. hace falta que se le hagan unos estudios por personas preparadas y expertas, ¿no? ¿Quién los hace y quién los valida? Y después, y una vez hecho, ¿qué papel tienen los padres para hacer una elección de centros ordinarios o centros específicos? Pues mira, para empezar a decirte que en esto cada vez es más riguroso. Yo te digo que llevo ya aquí 21 años y en estos 21 años he visto cambiar mucho los centros de educación especial, para mejor. Ahora son centros bastante abiertos y cuando yo entré hace 21 años, había alumnos que entraban en el centro de educación especial pues porque lo mandaban a lo mejor del hospital, le decían, pues llévelo al centro de educación especial, o a lo mejor si estaban
los padres venían por allí porque querían traerlo al centro de educación especial, alguien de la familia, alguien les contaba, pues mira, si este es el centro, llévalo. Y venían sin más a un centro de educación especial. Hoy en día no. Hoy en día esto tiene unos diagnósticos rigurosos. Mira, normalmente lo que se hace, que cuando un niño nace y ya ese niño presenta una serie de trastornos, desde pediatría lo van a poner en contacto con la atención temprana, que esto es de lo mejor que puede pasar, porque no tienes que ver desde que los niños, desde que empezó la atención temprana, que están trabajando a veces con 20 días, imagínate un niño con síndrome de Down que con 20 días ya está trabajando en atención temprana y están estimulando su desarrollo. No tiene nada que ver un niño con síndrome de Down de hoy en día con los de hace 30 años que no iban a ningún sitio y no tenían ningún tipo de estímulo. Bueno, pues hoy en día desde pediatría y esto lo pone en contacto con la atención temprana. Y los niños pasan por la atención temprana y cuando van a salir de la atención temprana, desde ahí ya hacen un informe para los equipos de orientación educativa, para que se pongan en contacto y los valoren. Los equipos de orientación educativa son equipos multiprofesionales y solamente los equipos de orientación educativa son los que tienen esa función, los únicos que pueden hacer los dictámenes de escolarización con la modalidad. Nadie más, ni otro tipo de orientadores, ni orientadores de institutos, ni los que estamos en los centros de educación especial, nadie más. Solamente los orientadores o los equipos de orientación educativa. Entonces, bueno, pues ellos recopilan todo el historial médico del centro base de minusválidos, entrevistan a los padres y aplican una serie de escalas de desarrollo a esos niños. Valoran, ven los recursos que necesitan, que todo esto viene en su dictamen. Los dictámenes se registran en el Seneca, están ahí en el Seneca, y conforme a los requisitos que ese alumno necesite a nivel, requisitos tanto personales como materiales, pues entonces van a escoger una modalidad u otra. En muchas ocasiones, bueno, en algunas ocasiones, también estos equipos de orientación educativa, una vez hecho el dictamen, van a recurrir a los equipos especializados, porque para que antes que entren en la escuela, si ese niño no mantiene el tronco y va a necesitar un mobiliario adaptado, si va a necesitar una adaptación en el aseo, que haya una camilla, tiene baja visión, los equipos, en ese caso serían los equipos de la ONCE, también van a valorar al niño porque el niño va a entrar en el colegio con los recursos. Bueno, a lo mejor no desde el primer día, Federico. Bueno, ya tenemos, pero, sí, ya tenemos el diagnóstico hecho. Sí, sí. Y ahora ya está hecho el dictamen. El peso de los padres en la elección. Exactamente. Ya van a llamar a los padres y le leen el dictamen y con la propuesta que hace el equipo, los orientadores. Después de la valoración del alumno tal, que presenta tal, se orienta hacia la modalidad C, D, B. Y ahora los padres, y una vez informados, firman su acuerdo o su desacuerdo. El tema es que ahí nos encontramos en ocasiones que no coincide. Yo tengo allí en el Centro de Educación Especial, allí en el dictamen, alguno que está firmado por los padres de desacuerdo, porque no querían que fuera un centro de educación especial. Los padres querían que hubiera ido al Claret, pero dice, no, porque en el Claret no tienen estos recursos, te digo el Claret o cualquier otro, Sí. no tienen estos recursos y va ahí. Normalmente hay quien decide es el dictamen del equipo de orientación educativa. Esto es una de las cosas que en la nueva ley
va a pesar más la opinión de los padres. Y me parece bien, es tu hijo, es tu hijo. Igual ocurre que hay padres que no lo quieren llevar al centro de educación especial y quieren que esté en la zona y que esté en el colegio de los hermanos. Y al contrario, hay padres que quieren llevarlo al centro de educación especial porque le da más confianza, porque a lo mejor dice, yo no me fío en el instituto, en el patio, yo prefiero el centro de educación especial. Y entonces, pues ahí a veces hay opiniones encontradas. Y ahora, bueno, pues dice que va a sopesar más la opinión de los padres, lo cual está bien, está bien. Bueno, tú sabes que uno de los mantras que se están repitiendo en los medios de comunicación y en las redes sociales, y unas veces con argumentos y otras veces sin argumentos, porque hay gente que no han visto la ley ni por asomo, ¿no? Pero se permiten repetir una y otra vez Sí. una serie de afirmaciones o de negaciones que según la ley y la propia ministra está harta de repetirlo, que los centros de educación específicos no van a desaparecer. ¿Por qué no nos aclaras tú, con tu autoridad académica y tu experiencia, la interpretación correcta de lo que la ley CELA dice sobre la educación especial? Pues mira, sí, es verdad que esto hay una campaña y yo cada vez que escucho a la ministra dice que no se van a cerrar, que vamos a seguir apoyando los centros de educación especial. Yo creo que aquí pasa que es un tema como otros que los partidos políticos cogen algunas veces como para confrontación y para su guerra, la guerra que tienen algunos grupos políticos. Y entonces, bueno, pues en este caso es el PP, Vox y Ciudadanos los que están diciendo que con esta ley pues se van a cerrar los centros de educación especial. Yo no sé qué es lo que, cómo lo interpretan, porque en ningún sitio dice que se vayan a cerrar y la ministra lo dice claramente. Y bueno, pues el tema es que, claro, ahí se han llevado a muchos padres, que yo lo entiendo, que los padres se sientan, algunos padres pues se sientan inseguros, ¿no? Se han llevado a muchos padres, se han llevado también a muchos colectivos o a muchos centros de educación especial. Porque, ¿qué pasa? Que esto no lo hemos comentado, pero la mayoría de la oferta educativa de centro de educación especial son centros concertados. En los centros concertados suele haber menos alumnos que en los de Público. que los públicos, pero hay más centros concertados. Mira, en Sevilla y provincia, pues hay 4 centros públicos, 9, si no me quedo por ahí ninguno que se vaya a olvidar, 9 que son privados concertados. Hay muchos, pero claro, si tenemos en cuenta que hace no tantos años, si hablamos de los años 70 del siglo pasado, pues los alumnos que hoy en día están en los centros de educación especial estaban en sus casas. No estaban escolarizados, estaban en sus casas. En los años, bueno, en mi centro, o los paralíticos cerebrales en el 79-80 fueron los primeros 5 que se escolarizaron. Hasta entonces estaban en sus casas. Entonces los padres pues se movieron, empezaron a moverse, se veían en las consultas, en el hospital y empezaban a decir, bueno, y me dijo, y no podíamos hablar, a ver si va al colegio, a ver si abren un aula. Bueno, ante la falta de que la administración no había dado ninguna respuesta, pues ellos se organizaron y formaron asociaciones. Y esas asociaciones, pues después, ya que ellos tenían montado, pues de ahí le fueron concertando las plazas. Y entonces yo veo que sobre todo son los concertados los que se sienten inseguros, pero
Verás, si nosotros vemos quizás un poco utópico esto de que todos los alumnos, todos los niños puedan estar juntos en una escuela para todos, pero si esta utopía se cumpliera, ahí hacen falta muchos recursos. Es que no sobra nada de los centros de educación especial, ni de los especialistas, sino al revés, lo que harían falta más, porque para una escuela inclusiva hacen falta muchos recursos, aparte de otras cosas, de otras formas de funcionar, pero hacen falta muchos recursos y bueno, lo que se dice que hay un plazo de 10 años para ir dotando a los centros ordinarios de recursos para que puedan atender a los alumnos con necesidades educativas especiales. Que los centros de educación especial van a continuar atendiendo, escolarizando a los alumnos que están más gravemente afectados. Porque estos alumnos, por ejemplo, con retraso mental grave, profundo, con graves trastornos del desarrollo, plurideficientes, por ejemplo, como la sordoceguera, todo este tipo de alumnos va a continuar en los centros de educación especial. De hecho, en Portugal, pues se ha disminuido mucho el alumnado de los centros de educación especial, pero estos alumnos continúan allí y aquí van a continuar aquí también. Eso es las noticias que tenemos. Y también esta ley que tenemos ahora, bueno, un poco ha ayudado al tema del desarrollo algunas llamadas de atención por parte de el Comité de la ONU en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Que ha llamado la atención y que se llevaba las manos a la cabeza porque es que en España se están mandando niños y niños a los centros de educación especial. De nuevo, porque ya te digo que yo llevo ya muchos años y antes había menos. Antes a lo mejor, pues en mi centro había 40, 60, pero otra vez, ahora 115, venga alumnos niños para los centros de educación especial. Eso no está con las corrientes de hoy en día, esa cantidad de alumnos. Bueno. Es decir, que la nueva ley lo que viene es a recoger las exigencias de la ONU en torno a que según las nuevas corrientes pedagógicas y los estudios internacionales que hay, que es conveniente que la inclusión de los niños con determinadas deficiencias, en la medida de lo posible, deben de estar integrados en los centros ordinarios. Sí. Es así, ¿verdad? Sí, mira, y aparte de esta llamada de atención de la ONU, es que hay un proceso y una sensibilización ya desde hace años. Estaba mirando por aquí la fecha, pero bueno, no importa si digo un año más o menos, pero yo no sé si tú conoces, pues ha sido sobre el 2014, estaba Chamizo de Defensor del Pueblo en Andalucía. Estando Chamizo defensor del pueblo en Andalucía, dijo, voy a hacer un estudio de los centros de educación especial. No es que lo visitara todo, pero sí recabó información de todos. Le mandó cuestionarios para ver los recursos que tenían los alumnos, las actividades, todos. Y entonces, a partir de aquello, él diseñó un plan de mejora de los centros de educación especial, que va en la línea. Lo que a partir del informe de Chamizo va también la línea de que se va a llevar a cabo con la LOE. Y en el informe de Chamizo, pues llevaba una serie de conclusiones. Bueno, que había mejora, ¿no? Había que dotar a los centros de recursos tecnológicos por el tema de la brecha digital, porque ellos lo necesitan. Pero también su propuesta estrella era que los centros de recursos
que los centros de educación especial se convirtieran en centros de recursos, que es lo que se comenzó a hacer a partir de esto, pues ya no todos los centros de educación especial, pero se comenzó con unos cuantos y van funcionando como centros de recursos, atendiendo demandas, apoyando a los centros ordinarios. Ya habíamos empezado en esa línea, que, bueno, ahora quizá ha habido un poco un parón con algunas... desde el nuevo gobierno, ¿no? También ha empezado un nuevo gobierno y tiene que ponerse en funcionamiento y cosas que habían empezado, pues ahí han quedado un poco aparcadas, pero ya se había empezado aquí en Andalucía con esta línea. Y algo que os puede sorprender es que en Murcia, y por ahí tengo también el año, porque creo que es desde en el 2006. En el 2006 salió una orden que regulaba a los centros de educación especial de la región de Murcia. Se convirtieron todos en centros de recursos, que es un modelo, porque son Cuando centros de hablas de recursos. centros de recursos sin niños, o sea, centros de educación especial de recursos, pero sin niños escolarizados. Tienen un niños escolarizados gravemente afectados. Además, lo conozco muy bien porque tengo amistades de directora de centro y con la consejería. Solamente quedan escolarizados niños gravemente afectados. Todos los centros de educación especial son centros de recursos. Y te voy a decir más, que es que solamente hay dos modalidades de escolarización para los alumnos de necesidades educativas especiales. Para los gravemente afectados es el centro de educación especial. Y para los que pueden estar en los centros ordinarios, se llaman aulas abiertas. No son como aquí el aula específica, que bueno, tú la conoces de los colegios, pues son aulas bastante cerradas que comparten muy poquito con el resto del alumnado. Se llaman aulas abiertas. Y esto en Murcia ya desde hace bastantes años. A mí siempre me ha parecido un ejemplo a seguir, y ahora hay gente que se lleva las manos a la cabeza porque no, pero si en Murcia también se ha llevado este proceso y está funcionando bastante bien. Sete, quitando a los alumnos que tienen alguna deficiencia severa o algún trastorno como los que tú has explicado, de los paralíticos cerebrales o sordomudos y demás, quitando a esos niños que está clarísimo que tienen que estar en un centro como en el que tú estás trabajando de educación especial específica, el resto de alumnos que podrían, según la ley y según las directrices internacionales, seguir su escolaridad en los centros ordinarios, ¿qué ganan y qué pierden? Vale, pues mira, ganan lo que hemos dicho, el poder estar en su propio entorno, con sus vecinos, el mismo centro de sus vecinos, irían a la celebración de los cumpleaños de los vecinos, donde están sus hermanos. La inclusión puede incluirse más en su entorno. Y a nivel social, pues por supuesto, en un centro ordinario, pues son una serie hay de relaciones sociales con los alumnos, con los otros alumnos de su edad, y esto que son muy enriquecedoras. Hay un mayor grado de socialización. Sí. Claro, en el centro de educación especial, pues hay verás, claro, para los gravemente afectados sí necesitan esos recursos que estamos hablando de unos profesionales muy especializados y de médicos y todo esto. Pero, verás, esto no es lo que me has preguntado, pero antes de que se me vaya la idea, Federico, para que estos niños puedan estar en la escuela ordinaria, tienen que cambiar mucho las cosas para que puedan estar bien atendidos. Porque haría falta,
pues una flexibilización en los grupos. A lo mejor el chaval tiene no sé cuántos años, suele pasar a lo mejor que en matemáticas está en primero, pero en social está en sexto y en no sé cuánto. Habría que implantar más flexibilización, habría que tener, bueno, por supuesto, sus adaptaciones curriculares, habría que poner más en funcionamiento lo que es el trabajo cooperativo entre alumnos, que eso se hace mucho en los centros de ya se han puesto como en funcionamiento como comunidades de aprendizaje. Estaría muy bien, estos alumnos caben ahí muy bien trabajando por proyectos, porque tú, por ejemplo, dices, vamos a trabajar Magallanes y el Cano, la Huerta Magallanes y el Cano, ¿no? Como en muchos centros trabajaron el año pasado y el otro. Entonces, claro, unos van a trabajar geografía, todos los sitios por donde pasaron, y otros a lo mejor van a trabajar, pues, algo más sensorial, de los olores, de la fruta, de los sitios. Trabajar por proyectos caben muy bien estos alumnos. Lo que no cabe es el maestro que tiene en su cabeza, yo voy con mi libro y vamos a seguir todos los libros. Porque estos niños, con un maestro, una maestra que diga, seguimos este libro, ahí no caben. Ahí no, en esa forma de trabajar, ¿no? Y entonces pues hacen falta muchos cambios para... Y uno de ellos, naturalmente, sería la formación del La profesorado de formación, por primaria, supuesto, ¿eh? sí. De primaria y de secundaria, Sí. para poder atender a estos niños, ¿eh? En un centro ordinario. Sí. ¿Y tú crees que de aquí a 10 años eso puede cambiar tanto que el profesorado en general esté preparado para eso? Pero, verá, el profesorado, yo creo que tiene que para estar formado en una metodología como de las que estamos hablando, de la flexibilización, cómo podíamos trabajar por proyectos para poder atender a todos los distintos alumnos que tenemos en la clase, para todo eso se puede formarse. Que sepan, que aprendan sobre todas las discapacidades. Es que eso es absurdo, eso no tienen por qué saberlo. Esto ya después sobre la marcha. Si a mí me llega un niño al centro que tiene un síndrome de no sé qué, no sé cuánto, pues me tengo que poner las pilas, pero no me tengo, ya voy aprendiendo, depende de lo que me vaya a ir llegando en el colegio. Y siempre el profesorado, pues ahora va a contar, aparte de con los equipos de orientación educativa, existen también los equipos especializados, el de graves trastornos. Bueno, equipos. Los equipos son uno. Es que hacen falta medios, porque si tú tuvieras el equipo de motórico, un equipo de motórico, de graves trastornos de conducta, con el tema de... con los niños que están dentro del espectro del autismo, hay una metodología que funciona muy bien. Pues tuvieras esos asesoramientos, pero claro, hacen falta recursos. Sí, el profesor tiene, por supuesto, que hacer mucha formación, pero siempre lo hemos hecho, pero esos equipos que sean equipos, que no sean una persona, se contará también con los centros de educación especial. Mira, los de Autismo Sevilla, ellos, pues los chavales, hay como 40 alumnos por ahí, llegan todas las mañanas al centro, cada uno va a su clase, a su grupo de referencia, hacen la asamblea y esto, y se van todos a los centros por la zona, de por allí de Sevilla Este. Los acompaña el orientador, los acompañan profesores, quedan en el centro muy pocos, unos cuantos que tienen graves trastornos de conducta y estos que no van a ir al centro, ¿no? Pues si se cuenta con todo esto, la formación, claro, pero también contar con recursos, Evidente. Hay padres detractores
de que no están de acuerdo en llevar a sus niños a los centros ordinarios sin que su hijo tenga una deficiencia severa, porque dicen que suelen ser dianas del bullying, del acoso escolar. ¿Tú qué opinas de este asunto? Verás, el acoso escolar es una realidad que existe, que creo que va porque se están haciendo muchas campañas, ¿eh? Se están haciendo muchas campañas y es un tema que cada vez también el profesorado está más concienciado de vigilar y está más preparado. Campañas en los colegios, pues se están haciendo prácticamente en todos, ¿eh? Y yo creo que está hasta establecido en determinados cursos la campaña de sensibilización, que viene policía, que viene y cuentan el tema. Verás que no solo los alumnos que presentan alguna necesidad educativa especiales, hay determinados chiquillos, pues porque por su obesidad, porque son más tímidos, que pueden recibir esos acosos, pero yo creo que como uno más, verá, uno más. Pero yo creo que eso no puede ser motivo de que en ocasiones pueda haber ese acoso como para que no estén en el centro ordinario. Mira, dentro de toda esta campaña que hay organizada contra la ley que dicen que se van a cerrar los centros de educación especial, hay uno muy curioso que el otro día escuché al actor de Campeones, que se llama Roberto Chinchilla, uno de la película de Campeones. ¿Lo has visto tú, Federico? Bueno, no, he visto otros. Pues Roberto Chinchilla dice ahí en un vídeo: no me toquéis los centros de educación especial, no me los toquéis. Le digo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra Cela, al vicepresidente Pablo Iglesias, que mi hermano, mi hermana y yo hemos sido muy felices en un centro de educación especial. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que lo que hablábamos antes, sí, puede ser es verdad que son muy felices, pero determinadas habilidades sociales no las aprenden. Para aprenderlas tienen que estar con los demás, hay que estar con los demás. Para pararle cuando a ti te insultan, eso no te va a pasar en un centro de educación especial, que alguien te insulte. En los centros de educación especial no hay bullying, no hay acoso, no hay, por desgracia, diría yo, no suele haber peleas entre los alumnos. Yo una vez que habíamos adaptado un juguete muy bonito, muy chulo, allí puesto en una mesa para darle con un pulsador, y dos niños se pelearon por el juguete, por darle con el pulsador. Y dijimos, menos mal, por una vez que se han peleado aquí dos niños. Bueno, pues todo que eso... aprenden a resolver conflictos, ¿no? Sí, sí. Pero claro, los padres pueden decir, yo los protejo, allí van a ser más felices, como dice el actor de Campeones, que éramos muy felices, pero esas habilidades sociales, para saber estar con los demás, para tú también saber defenderte, todo esto no lo aprenden. También hay por ahí un vídeo que rula por las redes sociales de una chiquilla con síndrome Down, diciendo que por favor que no se cierren los centros específicos y tal y cual. Yo he tenido, en secundaria, he tenido como tutor alumnos con el síndrome Down y han estado integrados, ¿no? Sí. ¿Tú crees que ser síndrome Down
es un motivo suficiente para estar en un centro específico de educación especial? Madre mía, si te escuchara Pablo Pineda, no sé, recomiendo que veáis las entrevistas de Pablo Pineda porque tiene mucho arte, como cuenta las cosas. Él ha estado siempre en una escuela inclusiva, ¿eh? Él ha estado siempre y, hombre, todos los síndromes de Down no son Pablo Pineda, evidentemente, pero los síndromes de Down, igual que la población general, como cualquiera de nosotros, pues, o la población que entre comillas decimos que no tenemos una discapacidad, pues hay de todo, hay de todo. Y entonces yo he visto alguna vez algún síndrome de Down muy afectado. Me acuerdo uno que vi en Villanueva del Río y Minas, que ese chaval había estado en una habitación encerrado y no sabía ni andar. Lo único que hacía era balancearse, evidentemente, pues pero ese era sobre todo por la falta de estimulación que había tenido, ¿eh? Ese no había ido a ningún colegio, ese no había ido a escuela infantil, no había ido a ningún sitio. Cuando se enteraron, claro, hoy en día es obligatorio estar como cualquier chaval, ¿no? Que esté en la escuela. Entonces, pues claro, en el síndrome de Down, pues te encuentras, te puede encontrar de todo, porque hay una diversidad, pero la mayoría de los síndromes de Down, y hoy en día asistiendo a la atención temprana y todo esto, perfectísimamente pueden estar en la escuela ordinaria. Sí. Es más, si es que ya lo ves desempeñando, algunos desempeñando trabajo, lo ves en alguna farmacia, lo ves ahí de conserje, lo vas viendo. Sí, que. Ya estamos casi ya consumiendo el tiempo. Sí, sí. Y aunque naturalmente este es un tema que da mucho de sí y mucho por hablar, pero vamos a ir haciendo ya el cierre con algunas conclusiones, ¿eh? Y es el tema de, bueno, ya nos has dicho fundamentalmente el espíritu de la ley con respecto a la educación especial, ¿eh? Nos has explicado la diferencia entre un centro específico y la integración o la inclusión en la escuela ordinaria. Entonces, ¿qué conclusiones podríamos sacar aclaratorias para el gran público, ¿no? Es decir, para aquellos que no son ni expertos en la materia, ni son padres que tienen niños en estas circunstancias, pero que oyen cosas, estos mantras que decíamos. Por ejemplo, la primera conclusión que podríamos sacar, según la ley, ¿van a desaparecer, sí o no, los centros de educación especial? Rotundamente no, porque ahí en la ley dice que van a seguir subvencionando los centros de educación especial, que van a ser centros de recursos para la comunidad, van a ser como sectoriales, ¿no? Van a abarcar como centro de recursos a una parte de los centros educativos ordinarios y que escolarizarán continuarán escolarizando a los alumnos más gravemente afectados. Eso lo pone ahí y yo creo que va a ser una etapa muy bonita la de los próximos años. Y en cuanto a los recursos y los medios que tú decías que hacen falta para la integración en las escuelas, en los centros ordinarios, la ley habla de un plazo de 10 años. ¿Tú piensas que en estos 10 años, si hay voluntad política y medios económicos de querer hacerlo bien, son suficientes para podernos a nivel de Canadá o a nivel de Portugal, etcétera? Claro, verás, aquí estamos hablando 10 años, estamos hablando, por ejemplo, cuando yo decía la región de Murcia, pues la región de Murcia es que son 4 centros de educación especial, o Portugal. Bueno, Portugal tenía 11.000 alumnos para la población de Portugal en los centros de educación especial, pero también es como que nosotros aquí se complica mucho más, pero también va a ir
en conjunto, ¿no? Porque como están hechas las transferencias de educación a las comunidades autónomas, pues esto se irá haciendo por comunidades autónomas. Yo creo que con un plazo de 10 años puede quedar esto. Yo creo que no hay que correr ni con prisa ni improvisar. Me imagino lo que he oído también, que va a ir por fases, ¿eh? Que irá por fases, así poco a poco, y tendrán que ir dotando y todo esto. Yo quería añadir también una conclusión, porque yo comentaba antes el tema de los recursos tecnológicos de hoy en día, que gracias a esos recursos tecnológicos, pues hay alumnos que a lo mejor que no hablan, que no tienen lenguaje oral, que están, tú los ves tan afectados, pero con esos recursos tecnológicos, pues están totalmente conectados con el mundo, porque o con un licornio o con un dispositivo de la mirada, entran a internet, se cartean con todo el mundo, pero ¿qué es lo que pasa? Que están conectados con el mundo, pero después con la realidad cercana, ¿no? Porque los recursos tecnológicos también son muy importantes, pero lo que hace falta es también lo otro, que se le den oportunidades, que puedan estar con los demás, que no haya barreras arquitectónicas, que se le den también oportunidades laborales, que se le deje participar en las asociaciones políticas, religiosas, culturales, que se le den todas esas oportunidades. ¿De qué sirve uno ahí conectado con todo el mundo, con internet? Y si después no puede participar en la sociedad. Y esa escuela inclusiva, pues sí que es un primer paso para que esas personas definitivamente no estén segregadas y aisladas. Sete, pues muchísimas gracias por tus valiosas aclaraciones, ¿eh? Por Pues Federico, me hubiera encantado que hubiéramos podido estar en mi centro, hubiéramos paseado por allí, hubierais visto, se hubieran grabado las instalaciones, se hubieran visto allí el funcionamiento, los chiquillos, pero bueno, no puede ser por las circunstancias que estamos, pero bueno. Bueno, quiere decir que quedamos invitados, ¿no? Sí, Para invitado. cuando sea posible, Sí. pues hacer un reportaje completo de la educación especial en un centro específico. Pues nada, pues yo te cojo el guante, ¿eh? Y cuando llegue su momento lo vamos a hacer, ¿eh? Pues eso, te estaba diciendo que muchas gracias por tus aclaraciones y por tus experimentadas aportaciones y esperemos, ¿eh? Bueno, que esta entrevista haya aclarado, si no todo, pues el núcleo fundamental de la educación especial y de la que, hombre, se debe de saber todo, los pros y los contras, Claro. pero con la verdad de lo que dice la ley por delante, no inventando bulos o medias verdades o medias mentiras, ¿eh? Así que en ese sentido yo espero que haya servido, ¿eh? Y en cualquier caso, bueno, pues la ley, el CELA o los LOE Qué está, difícil, de pronunciar. está a disposición de todo el que las quiera colgar en las redes, ¿eh? No tiene más que ponerlo en el Google, ¿eh? Y entonces que si no la ley entera, pero por lo menos la parte de Y educación. además, en lo que respecta a la educación especial, corre por ahí que está subrayado en amarillo, que es lo nuevo. Eso es. Es lo nuevo y en el tema de educación especial. Pues séte muy bien, desde aquí, desde tu lora querida, ¿eh? Pues te mandamos un Bueno, a ver saludo si y un abrazo. termina el confinamiento perimetral y puedo ir para allá a visitar a mi querida familia.
Eso es. Y de momento nos conformamos con un abrazo virtual, ¿eh? Vale. Y nada más, que hasta la próxima, que Hasta hemos la quedado que si es posible, pues lo haríamos directamente en en el tu centro, centro. ¿eh? Sí, ya te aviso, ya te aviso. Muy bien. Venga. Pues, Bueno, pues nada más. pues buenas noches a todos los loreños. Eso es. Que aquí despedimos este programa de hoy. Esperamos que, como todos los que hacemos, pues cumplan satisfactoriamente la intencionalidad con la que hacemos. Una intencionalidad informativa, didáctica y educativa. Y que en este caso, pues hayamos contribuido a aclarar un poquito, pues, conceptos que a veces no quedan claros, ¿eh? Y que necesitan aclaración. Hasta nuestro próximo programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes.